Historia de la psicología. 36. Cuarta parte. La nueva psicología. 23. La psicología social. D. El extremismo crítico de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse considera irrisorio el progresismo de Karen Horney y de Fromm al desarrollar la metapsicología de Freud en un sentido que politiza todos los problemas. Atribuye al freudismo un ala izquierda con Wilhelm Reich en el lugar de preferencia y una ala derecha a la que le parecía que Jung era el representante más significativo y detestable. Pero finalmente no es menos severo con respecto a los culturalistas, cuyo reformismo reprueba, porque es a sus ojos oportunista, ambiguo e inoperante. Es perfectamente inútil, según él, desear un porvenir mejor, limitándose a denunciar el mercantilismo y el carácter despiadado de la competencia en los tiempos presentes, porque el cambio que se impone es mucho más profundo e interesa la estructura instintiva del hombre tanto como la estructura cultural. Necesita de una lucha que las teorías de Karen Horney y de Erich Fromm no pueden sino paralizar. Su espiritualización revisionista transforma el hecho escueto de la represión social en un problema moral, como todas las filosofías conformistas lo hacen en todas las épocas. Su reformismo suaviza los problemas del conflicto entre las fuerzas preindividuales, ello, y las fuerzas supraindividuales, superyo, que se convierten simplemente en las relaciones entre lo racional y lo irracional, entre la conducta moral o inmoral de los individuos. Fromm cree que el hombre sea él mismo y por sí mismo. ¿Cómo puede ser entonces que el individuo sea sujeto u objeto de una manipulación tal que ya no sea posible la distinción entre ser para sí mismo y ser para los otros? Los culturalistas se defienden diciendo que no quieren adaptar al individuo a la sociedad que ellos critican, pero no aciertan sino elaborar una nueva ideología de la interiorización. Ello se debe a que no van al fondo de las cosas, a que no cuestionan las premisas fundamentales de la sociedad. Si la fuerza y la integridad interior que reclama Fromm son algo más que esta sociedad alienada que espera que todo buen ciudadano concurra a la alienación general, ellos se refieren a una conciencia que ha superado esta alienación. Ahora bien, tal conciencia esclarecida ya no puede aceptar los valores que se revelaron como los instrumentos del estado de cosas que se ha de cambiar. O bien, afirma Marcuse, se define la personalidad y al individuo en el interior de la civilización existente y su realización equivale entonces a una adaptación exitosa. O bien se les define en términos de un contenido que sobrepasa los marcos de esta civilización y que engloba potencialidades socialmente negadas al individuo. Su realización implica en este caso el llamado a formas nuevas de personalidad, y la verdadera cura de un paciente sería que él se convirtiera en un rebelde. En pocas palabras, Marcuse piensa que una especie de abismo separa el presente del porvenir más de lo que se quería. Se puede franquear solamente con un salto, mientras que los culturalistas se atienen a criterios de valor, salud, éxito, madurez, que son los mismos de la sociedad industrial avanzada, criticada por ellos. Al hacer esto, ellos entregan al psicoanálisis a esta sociedad mucho más de lo que lo hacía Freud, quien vio claramente, más allá de todas las diferencias entre las formas históricas, la inhumanidad fundamental común a todos, común a todas. Los controles represivos que perpetúan en la estructura instintiva misma la dominación del hombre por el hombre. A propósito de ello, su pretendida concepción estática de la sociedad está más próxima a la verdad que los conceptos dinámicos de los neofreudianos. Según Marcuse, como Freud descubrió que el malestar en la cultura tenía sus raíces en la estructura biológica del hombre, se limitó al papel y a la finalidad de la terapia psicoanalítica. Esta implica en él la idea de que la personalidad que el individuo debe desarrollar está reglamentada desde el principio
y que su contenido no debe definirse sino en los términos de esta reglamentación. Superó así las ilusiones de la ética idealista, porque la personalidad no es efectivamente otra cosa que el individuo quebrantado, que interiorizó con éxito la represión y la agresión. A este modesto programa freudiano, los culturalistas han querido superponer un fin más elevado, asignando como tarea a la terapéutica la de desarrollar las potencialidades de un individuo para su propia expansión. Pero es un fin inaccesible precisamente, no por la falta de técnicas psicoanalíticas, sino porque la estructura misma de la civilización se le opone. La perspectiva de Freud, quien tiene la mirada puesta en la primera infancia, es profunda en tanto que las relaciones decisivas son lo menos interpersonales, aquellas que no pueden ser sino una superestructura en la reificación de las relaciones humanas propias de nuestro mundo alienado. Ellas no pueden, en el mejor de los casos, sino hacer al individuo normal, capaz de superar por sí mismo la represión universal. Solo en la medida en que el psicoanálisis elucida la experiencia universal que sobrevive en la experiencia individual, puede quebrantar la reificación que petrifica las relaciones humanas, en una sociedad en que la alienación transforma a la persona en una relación intercambiable. Y Freud, al rehusarse a ver en la existencia inhumana un simple aspecto negativo de una humanidad que progresa, tiene de la realidad una concepción más humana que aquella de sus críticos tolerantes de gran corazón, que estigmatizan su frialdad. Su mérito es el de haber querido pasar de la conciencia al inconsciente, de la personalidad adulta al niño, de los procesos individuales a los procesos genéticos, es decir, de la superficie, la personalidad condicionada, a lo profundo de las fuentes. Ahora bien, los culturalistas, invirtiendo la perspectiva, consideran a las instituciones y a las relaciones sociales como productos terminados. Trasladan así el interés psicológico de la primera infancia a la madurez, ya que es solamente en el nivel de la conciencia reflexiva que se puede definir el medio como un elemento que determina la estructura de la personalidad por encima del nivel biológico. Es esto lo que les permite hacer triunfar todos los valores probados de las morales idealistas: realización productiva de la personalidad, responsabilidad, respeto al prójimo, bondad, etc. Como si el hombre pudiera ejercer verdaderamente todas esas virtudes permaneciendo sano y equilibrado en una sociedad que Freud mismo describe como dominada por las relaciones mercantiles de intercambio. Marcuse afirma que todos estos valores, en tales condiciones, son falsos y ambiguos, porque la productividad, esta meta del individuo sano, por ejemplo, debe manifestarse normalmente en una buena conducta en los negocios, una buena administración, con la esperanza razonable de un éxito reconocido. Y el amor, como la libido bien sublimada, inhibida, conforme a condiciones impuestas a la sexualidad. Pero como todo esto debe significar al mismo tiempo la idea de una realización del hombre, es tanto como decir que designa a la vez facultades humanas mutiladas y completas, no libres y libres. Tal ambigüedad hace que las teorías pretendidamente criticadas del culturalismo una doctrina en realidad conformista y moralista, que revela el estilo mismo de predicador o de trabajador social de sus autores. Marcuse se digna reconocer, sin embargo, que la renuncia del ello interior al yo superior de que habla Freud puede ser un paso necesario en la vía del progreso humano impuesto en la sociedad represiva, pero con la condición de conocer bien que las aspiraciones humanas, una vez interiorizadas y sublimadas en el ello superior, inclinan los fines sociales hacia los fines espirituales, cuya solución es un deber puramente moral. Es, en suma y en cierto sentido, el dilema del yogi y el comisario. Una oposición abstracta se resuelve, bien o mal, concretamente. Pero se puede decir a este respecto que Marcuse, aún reivindicando a Freud, se aleja él también a su manera. Evidentemente está en su derecho, pero con la condición de no confundir las cosas. Ahora bien,
Al tratar Marcuse del principio de realidad según Freud, no parece tomar muy en cuenta el hecho de que Freud lo utiliza para designar la capacidad propia del ser humano para observar lo real empírico y tenerlo demasiado en cuenta para protegerse del daño que entrañaría para él la satisfacción incontrolada de sus pulsiones instintivas. Una cosa es que este daño varíe con las condiciones sociales, pero otra, reducir este principio a un fenómeno de represión. Porque es menos bajo este aspecto que bajo el de una maduración progresiva y necesaria que Freud describió las fases de la sexualidad que llegan normalmente a su expresión genital. En esta perspectiva, el ideal del Eros libre, según Marcuse, quien glorifica a Orfeo y Narciso en relación a Prometeo, héroe arquetípico del principio de actuación, no puede ser más que el ideal de una regresión a un estado infantil, ideal que implica erróneamente la idea de que la sexualidad pregenital es más libre que la que se desarrolla o debería desarrollarse en la madurez. Las críticas de Herbert Marcuse tienen como fundamento, en suma, una teoría que franquea deliberadamente el paso de la psicología social a la filosofía social. Estuvo ligado, como Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, donde se ocupaba mucho de la relación Hegel-Marx y Freud. Mantuvo de los primeros el carácter revolucionario de la razón y la idea de totalidad, lo que le permite no permanecer encerrado en el marco de categorías para las cuales la realidad social se explica y se justifica por sí misma. Como en Hegel, la razón se convierte para él en un instrumento capaz de descifrar el progreso histórico con su doble cara de actualidad y de virtualidad, es decir, no solamente bajo el aspecto de sus elementos efectivos, sino igualmente bajo el de las tendencias que se manifiestan en él como gérmenes de una nueva realización de los más altos valores humanos. Valores indiscutibles, pero excluidos hasta ahora del desarrollo histórico. Todo el esfuerzo crítico de Marcuse se dirige desde entonces contra el sistema de la sociedad industrial avanzada, cuyo concepto es admitido por él como unitario, profundamente irracional. La racionalidad que lo anima es puramente tecnológica. Bajo la fachada de bienestar que procura, denuncia la realidad de una dominación anónima, mantenida por una represión cuyo sentido es el de enmascarar la libertad realizable. Él tiene por cierto que actualmente el hombre está condenado a vivir en un estado de empobrecimiento cultural y aún biológico. Es cuando introduce a Freud, sin ninguna justificación en las condiciones actuales de los recursos y de la técnica. Denuncia como extraño vigor la solapada habilidad de esta sociedad que llega a asimilar y a neutralizar cualquier forma de oposición, en la que la conciencia es avasallada hasta tal punto de ya no ser una fuente autónoma de orientación, sino que se convierte ella misma en el instrumento propio para mantener al hombre en un contexto que bloquea su libertad. El hombre unidimensional es, en pocas palabras, el hombre incapaz de trascender la situación dada, de buscar una alternativa a la que le presenta la sociedad en la que él está alienado. Severo con respecto a las formas de la libertad de las democracias liberales y representativas, que le parecen formas vacías que no funcionan sino en la medida en que se le introduce un contenido provocador. Marcuse no aprueba tampoco la situación que prevalece en los países de Europa Oriental. Observa la transformación del marxismo soviético, liberador en sus orígenes, en un instrumento ideológico de control y de opresión. Se trata entonces, en definitiva, de una teoría social que desde Hegel y Marx apela a un retorno a las posibilidades efectivas de la historia, en función de un diagnóstico en el que el concepto de irracionalidad tiende en Marx ceder el paso al de las contradicciones económicas. Sus obras más recientes intentan demostrar que un análisis profundo de las virtualidades históricas impone la necesidad de rechazar en bloque la situación dada y promover un cambio cualitativo,
un salto de la cantidad a la cualidad, tal como lo expresa el mismo el lenguaje marxista, al identificar a la revolución con una movilización psicopolítica total. La concepción postula una nueva antropología, heredera de la moral judeocristiana que ha prevalecido en la historia de la civilización occidental, pero en ruptura decisiva con ella. Se puede estimar que su radicalismo y sobre todo su concepto unitario de la sociedad industrial avanzada lo conduce a una masificación discutible de los datos actuales. Por otra parte, este salto mismo significa problemas, en tanto que implica el despertar y la afirmación de nuevas necesidades, bondad, paz, libertad, etc., que son la negación determinada de aquellos que condicionan el sistema actual, que lo sostienen también y mantienen sus valores. Ahora bien, si el hombre unidimensional es capaz de trascender la situación dada, y si su vía consciente misma no sirve sino para reforzar su integración al contexto que bloquea su libertad, es evidente que no sucede nada en tanto que permanece satisfecho en su suerte, por alienado que pueda ser a los ojos del filósofo. En resumen, para hacer que nazcan y se desarrollen las nuevas necesidades revolucionarias, es necesario suprimir los mecanismos que sostienen a las antiguas, y para llegar a ello, es necesario que exista la necesidad de suprimirlas. Ahora bien, en la medida en que la movilización psicológica preconizada se enfrenta a la inercia general de la conciencia satisfecha, por alienada que ella sea, la teoría marcusiana parece que no se consagra al fin de la utopía, sino más bien al advenimiento de una nueva utopía. Y aun si se concede la posibilidad del salto en cuestión, sucede que el gran rechazo marcusiano implica una apuesta sostenible en la medida en que se admite que toda la razón, en el sentido hegeliano del término, vive en lo sucesivo sepultada en el inconsciente, inherente a aquellas pulsiones que las estructuras sociales del mundo burgués han reprimido y que se trata de liberar. 3. El enfoque experimental. A. La facilitación social según Floyd H. Allport. Por su parte, Floyd H. Allport ha buscado delimitar el campo de la psicología social al mismo tiempo que a fundamentarla experimentalmente. Sus trabajos desarrollan la influencia que el grupo ejerce en el comportamiento y el juicio en los individuos, pero sin admitir, sin embargo, que constituye un todo real, porque no hay vida mental sin un sistema nervioso central, propio de un organismo individual. A la noción de grupo, Allport prefiere la de los individuos en interacción recíproca. Behaviorista se separa de Watson, ya que considera que no se puede comprender profundamente la pareja estímulo-respuesta si se hace abstracción de la conciencia, debido a que ésta se modifica. Los individuos en grupo no actúan de la misma manera que aisladamente. Allport denomina facilitación social al fenómeno según el cual los individuos agrupados, al estimularse recíprocamente, experimentan reacciones más intensas. Cuando Floyd H. Allport considera el comportamiento social en sus relaciones con el biológico, adopta ciertos conceptos freudianos, pero los behavioriza. De esta manera, habla de motivaciones antisociales en lugar de pulsiones instintivas, de pulsiones socializadas, en lugar de superyo, y sustituye los instintos de McDowell por reacciones nerviosas, determinadas por la herencia biológica, pero modificadas por el condicionamiento social. Allport desarrolló igualmente una teoría sobre los rasgos de la personalidad, con el objeto de describir el comportamiento humano desde un punto de vista operacional, un campo de investigación que debió gozar de singular preferencia en los Estados Unidos. El rasgo debe, según él, concebirse como un sistema neuropsíquico propio de cada sujeto y que lo hace capaz de comportarse según una determinada finalidad adaptada a las diversas condiciones del medio. Se pueden determinar entonces los rasgos que desarrolla un individuo en una situación determinada para ajustarse a ella de cierta manera. Allport considera que toda relación social oculta un conflicto de personalidad, en el sentido de que las personas que están en conflicto inevitablemente se miden. El alcance de esta observación ha sido largamente explotado por psicólogos norteamericanos
que han recordado la struggle for life darwiniana, y los rasgos ascendencia y dependencia han sido objeto de investigaciones particulares en relación con el problema del leadership, es decir, de la función de aquel que dirige y anima a un grupo de individuos. En general se admite que estos rasgos surgen pronto, que son tenaces y suficientemente delimitables para ser sometidos a una medición propia para proporcionar un diagnóstico y una previsión. De una manera general, Floyd H. Allport se interesa mucho menos en los problemas de la percepción y de la intelección que en los problemas de carácter. Por otra parte, su oposición a la noción de grupo, cuando designa un todo real, debía suscitar muchas discusiones entre los autores según que prevaleciera en ellos la tendencia individualista o sociológica. Como éstas giran frecuentemente en redondo, se desprende sobre todo la incitación a investigaciones prácticas sin cuidarse demasiado de la teoría. B. La noción de actitud y su extensión. Las nociones de actitud y de papel deben mucho a George Herbert Mead, 1863-1931, cuya obra, redescubierta de alguna manera, inspirará a numerosos investigadores, porque el yo está concebido allí precisamente como un sistema de actitudes sociales interiorizadas, y todo el acento se pone en los papeles que el individuo desempeña desde la infancia, libremente primero, después en el juego reglamentado que le impone la vida social. Estas dos nociones son constantemente utilizadas desde entonces en psicología social para abordar los problemas que se refieren a realidades socioculturales determinadas. ¿Les parecen muy cómodas? A todos aquellos que piensan que las discusiones sobre la relación entre el yo y lo social, considerados como una especie de entidades, son abstractas de la misma manera que las que se refieren a la cultura en general. Pero, ¿qué se debe entender exactamente por actitud? De esta noción clave de la psicología social norteamericana, Gordon W. Allport dio una definición muy generalmente admitida. Una actitud es una disposición mental y nerviosa organizada por la experiencia y que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo hacia todos los objetos y todas las situaciones que se relacionan con él. Esta disposición mental y nerviosa es el hecho de una personalidad que Gordon W. Allport considera mixta, es decir, como una organización psicobiológica que determina la manera en que un individuo se ajusta al medio. Los primeros modos distintivos de este ajuste están constituidos por las actividades espontáneas y las manifestaciones emocionales del recién nacido, de una frecuencia y de una intensidad variables. A partir del sexto mes aproximadamente, la manera de actuar se diferencia más claramente y los rasgos manifestados tienden a instalarse, lo que implica, si no una verdadera fijación, al menos una estructuración, una cierta organización. Se trata entonces de designar actitud a una disposición, state of readiness, con respecto a un objeto cualquiera, disposición de un individuo o de un grupo. Las cosas en este aspecto carecen de claridad y volveré sobre ello. Y del lado del objeto, ¿cómo determinarlo? Ya que el campo psicológico de un individuo implica numerosas relaciones diversas y variables, entretejidas por las necesidades de su vida biológica, lo mismo que por el desarrollo de su vida sentimental, intelectual, profesional, cívica, etc. Es forzoso entonces, para obtener conocimientos y posibilidades de previsión en términos de actitudes, restringir cada vez su empleo a objetos determinados. En general se considera, aunque no exclusivamente, tal idea, tal institución, recurriendo a categorías distintivas muy simples: actitud generalizada, menos generalizada, favorable, desfavorable, indiferente, etc. Y también ciertas particularidades de los sujetos que las manifiestan: sexo, hábitat, etc. Es evidente que no se podría pretender de esta manera ir muy lejos en el conocimiento de las conductas humanas con todas las funciones que implican concretamente: emociones, percepciones, sentimientos, inteligencia, pasiones, etc. Y esto tanto menos cuanto que las técnicas empleadas
cuestionarios y entrevistas no alcanzan en general más que el comportamiento verbal, mientras que la actitud individual tiene además otras dimensiones, a menudo más significantes. De ahí que las distinciones establecidas, forzosamente sumarias, se refieren a la intensidad de la actitud, a su importancia, a su grado de realidad, etc. Y las cosas se complican cuando no se trata de hechos observables, sino de principios o de prejuicios. La elasticidad del término permite que se emplee para designar tanto una disposición individual como una colectiva, pero de ello resultan ciertas ambigüedades. Roger Giraud, en su obra sobre la psicología social norteamericana, ha intentado esclarecer sobre todo las nociones de actitud común y de actitud colectiva. Por lo que se refiere a la primera, dice él, las cosas son relativamente claras. En un determinado país, todo el mundo condena el incesto. Por ejemplo, es una actitud común. Es posible admitirlo, observando, sin embargo, que la reducción de todas las actitudes individuales a una actitud común implica ya una buena parte de abstracción. Algunos individuos pueden condenarlo hipócritamente por medio de un asentimiento puramente exterior. Pero, ¿y la actitud colectiva? Giraud da ejemplos. El de Suiza, en donde no todos los ciudadanos están unánimemente de acuerdo con el régimen existente, como lo muestra la presencia de partidos políticos de oposición, pero en donde cada individuo cumple día tras día sus obligaciones, paga sus impuestos, hace su servicio militar, etc. O también el de la guerra de Indochina, que se proseguía mientras que más de la mitad del pueblo francés, entre 1947 y 1950, estaba en favor de negociaciones tendientes a reconocer la independencia de Vietnam. En los dos casos, la actitud no es común sino colectiva. Utilizar el mismo término para designar realidades concretamente tan diferentes acarrea problemas. Primero, porque los sujetos que adoptan tal o cual actitud, en este caso, proseguir la guerra, negociaciones o indiferencia, no tienen la misma influencia sobre los acontecimientos. En caso de guerra, la actitud de ciertos medios, como los cuadros del ejército, por ejemplo, puede ser decisiva y las cosas seguir un curso que la mayoría soporta, a menos que las circunstancias permitan un cambio, como fue el caso en Rusia durante la Guerra Mundial. Por otra parte, un individuo, a despecho de su actitud de oposición, puede inclinarse exteriormente por miedo, pero no comprometer a los suyos, por sentimiento de impotencia, etc. En pocas palabras, puede uno preguntarse si la actitud colectiva permite establecer verdaderamente una relación concreta entre sujetos y objetos, y si la noción no es más bien una abstracción que pertenece a la sociología. En el nivel de la descripción podrían no existir realmente sino actitudes individuales, en rigor comunes. La mayor parte de los comentadores admiten que las imprecisiones teóricas de la psicología social en los Estados Unidos, pero agregan también que éstas se compensan por una multitud de muy notables investigaciones sobre el comportamiento de los grupos más diversos, culturales, políticos, militares, religiosos, etc. Efectivamente, las encuestas y las publicaciones sobre las influencias de los factores de la vida social se han multiplicado en los Estados Unidos en una asombrosa medida, y la dificultad es más bien la de distinguir entre las investigaciones científicas y las que tienen un alcance completamente utilitario, clases y tensiones sociales, relaciones profesionales, información, propaganda, opinión pública, autoridad y mando, etc. Se trata en general de analizar los factores que entran en juego en una situación típica para determinar cómo podrían ser eventualmente modificados. La gran novedad es que esta experimentación se refiere a aspectos de la vida humana que en el pasado pertenecían a la especulación moral, filosófica o religiosa. C. La encuesta sexológica de Kinsey. Tomaré como ejemplo la vasta encuesta sexológica de Alfred Kinsey, biólogo, profesor de la Universidad de Indiana, y de sus colaboradores, que revela, tanto por sus intenciones como por sus resultados, un aspecto significativo de la psicología social en los Estados Unidos. En su prefacio al volumen sobre el comportamiento sexual de la mujer, Robert
M. Yerkes y George W. Corner, presidentes sucesivos del Comité de Investigaciones sobre los Problemas Sexuales, creados por el Consejo Nacional de la Investigación, estiman que la empresa ha sido posible por las nuevas condiciones culturales, emancipación sexual y económica de la mujer, difusión de las teorías y de los descubrimientos freudianos, el que millones de jóvenes norteamericanos en el transcurso de las dos últimas guerras hayan entrado en contacto con civilizaciones cuyas normas y prácticas sexuales diferían de aquellas que les habían sido inculcadas en la infancia. Admiten que el psicoanálisis ha transformado en los Estados Unidos la concepción del papel de la sexualidad en la vida mental y social, pero que Freud, sobre la base de su experiencia clínica, propuso teorías que han servido de fundamento a una tarea para la que él no estaba capacitado, por su naturaleza y por su formación, para llevarla a buen fin. Tarea que a Kinsey le incumbía terminar. Debería desprenderse de su empresa en el momento en que hubiera tomado una extensión suficiente, un conocimiento fundamental de los fenómenos sexuales que permitirá verificar las teorías, modificarlas y completarlas. La argumentación puede dejarnos perplejos. Si el genio de Freud es verdadero, el de Kinsey es más que dudoso. Él comparte con Watson una cierta audacia que desarma, una sólida fe en el valor de sus métodos completamente objetivos, simplificadores a despecho de su complicado manejo. Kinsey dirigió su encuesta recurriendo a la taxonomía, es decir, a la ciencia de la clasificación, un método que practicó ampliamente al estudiar los insectos y que considera aplicable a toda población con elementos heterogéneos en cualquier campo. No habría que creer, sin embargo, que las concepciones progresistas de los medios culturales de Indiana son compartidos unánimemente en los Estados Unidos, donde el puritanismo se une a la audacia científica. Si la empresa de Kinsey se benefició de los apoyos del Comité Nacional para la Investigación y de la Fundación Rockefeller, experimentó durante su curso bastantes dificultades. Intervención del Consejo de la Orden y de los médicos por ejercicio ilegal de la medicina, de la policía, que presionaba a la universidad para que prohibiera que se prosiguieran las investigaciones, así como su publicación, para que suspendieran a Kinsey de su cátedra. Igualmente, para que se suspendiera a un profesor de secundaria que había prestado su ayuda a la empresa en la ciudad donde enseñaba, etc. Filosóficamente, Kinsey y sus colaboradores no manifiestan en sus reacciones sino un síntoma muy interesante del dominio ejercido por las viejas tradiciones y los usos sociales, aún sobre personas que han recibido una formación científica. Sea lo que sea, se establecieron expedientes biográficos de más de 16,000 personas, lo que constituye un sabio muestreo de grupos muy diferentes para el establecimiento de dos estudios constituidos por 5,300 casos para los hombres y 5,940 casos para las mujeres. Se trató de ir acumulando hechos científicos totalmente desprovistos de nociones de valor moral o de tradición social, sin ningún juicio en cuanto al carácter, raro o trivial, normal o anormal, de los comportamientos sexuales, rehusándose aún a distinguir entre los individuos que los psiquiatras consideraban como equilibrados, neuróticos o psicópatas. Ello tanto para descubrir la actividad sexual de los individuos como para conocer los factores que permiten comprender las diferencias de su comportamiento sexual y también aquellas que intervienen de una capa de la población a otra. La enorme documentación se reunió por medio de entrevistas directas, a costa de grandes dificultades, sobre las cuales Kinsey se explica ampliamente. Primeramente, la encuesta se realizó muy particularmente en el noreste del país, en una zona delimitada por los estados de Massachusetts, Michigan, Tennessee y Kansas, para enseguida extenderse a todos los estados de la Unión. Los casos observados comprenden mujeres y hombres de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las categorías intelectuales, desde los analfabetos y semianalfabetos hasta los miembros más eminentes de la clase intelectual, pertenecientes a las colectividades rurales y urbanas más diversas. Representaban todos los grados de adhesión o no a las diversas religiones, etc. Kinsey y sus colaboradores tomaron precauciones extraordinarias para asegurarse confesiones verídicas con el mayor cuidado
de garantizar el secreto profesional. Código secreto del que solo 4 personas poseían la clave. Documentos conservadores en archiveros con cerraduras de tipo especial y colocados en habitaciones cerradas con llave, etc. Para determinar el promedio y la frecuencia del orgasmo logrado por los individuos, se distinguieron las diversas prácticas sexuales en 6 categorías: masturbación, poluciones nocturnas, tocamientos heterosexuales, coito heterosexual, relaciones homosexuales, contacto con animales. Los datos recogidos fueron clasificados según el sexo, la raza, el grupo cultural, el estado civil, la edad, el nivel de educación, el grupo profesional de los padres, el medio rural, urbano, mixto, la confesión, el lugar de origen. Estos mostraron en particular que las diferencias entre las conductas sexuales de los niveles sociales de una aglomeración o de una sola ciudad, algunas veces aún entre 2 secciones vecinas de una comunidad, pueden ser tan importantes como aquellas que los antropólogos han podido observar entre razas diversas. Kinsey revela a este respecto que las categorías sociales son muy diferentes en los Estados Unidos y que las personas de un grupo tienen muy poco contacto con las de otro. Las personas de clases sociales diferentes mantienen inevitablemente, por sus ocupaciones en el curso de actividades profesionales, contactos cotidianos, pero eligen sus relaciones y sus amigos en el grupo social al que pertenecen. Jefes de servicio y empleados de oficina pueden vivir a unos pasos de obreros, pero sin tener por ello la impresión de un trabajo en común. Y en las distracciones después del trabajo, es muy raro que los 2 grupos se interpenetren. Los miembros de cierta clase no invitan a comer a su casa a los representantes de otra. Tampoco pasarían la velada con ellos, ni se divertirían en su compañía. Según Kinsey, el compañero de juego, el amigo sentado con uno frente al juego, serían mejores test para determinar el nivel social que las relaciones de negocios o cualquier filosofía social. Por todas partes existe una separación. La clase de los empleados se subdivide en varios niveles. Aparte de las relaciones de trabajo, los dependientes de una tienda y los empleados de oficina no se sienten a gusto con los directores y con los jefes de servicio. Y si los médicos curan, agentes de todos los medios sociales buscan para ocupar sus socios la compañía de otros médicos, de hombres de negocios o de profesores. Por su parte, los trabajadores no sienten ningún particular punto de contacto con los hombres de negocios, los mundanos o los representantes de la aristocracia, salvo los raros casos en que ellos mismos provienen de esos medios. En pocas palabras, si ninguna disposición legal impide a nadie incorporarse en cualquier grupo social, si estas estratificaciones sociales parecen difíciles de definir, su realidad es, según Kinsey, indudable. Y el comportamiento sexual que les es propio muestra claramente caracteres específicos. Por ejemplo, las clases inferiores consideran como anormal la masturbación, por una racionalización del prejuicio según el cual tal práctica es nociva para la salud. Y tal actitud, análoga a la que se encuentra en ciertos pueblos primitivos, no estaría fundada en el respeto a valores morales, sino en cierto desprecio por la incapacidad social de aquellos que no pueden obtener de otra manera sus descargas sexuales. Ahora bien, los universitarios no comparten este prejuicio. Si su moral es más exigente en lo que se refiere a la virginidad de la mujer en el momento del matrimonio, esta exigencia no excluye de ninguna manera la práctica de las caricias más refinadas. Son partidarios de las técnicas preliminares al acto sexual, mientras que las clases inferiores les asignan poco tiempo. El placer esencial es a sus ojos el de la introducción, única que justifica las relaciones sexuales normales. Estas clases consideran, en general, más indecente la desnudez que las relaciones mismas, mientras que los hombres de formación universitaria estiman que ella es una condición para aquellas. De la misma manera que acostumbran ellos el besar profundo, lo que sería considerado con cierta repugnancia por los individuos de grupos inferiores, menos delicados, sin embargo, en otros aspectos, etc. Los documentos que reunió persuadieron a Kinsey que la legislación norteamericana, por lo que respecta a la sexualidad, está en completo desacuerdo con las realidades del comportamiento humano, y que es, por otra parte, inaplicable. Existe en nuestra población
una proporción tan elevada de hombres y de mujeres que se entregan a actividades sexuales prohibidas por las leyes de casi todos los estados de la Unión, que la aplicación absoluta o sistemática de la legislación actual sería inconcebible. Aplicadas entonces de una manera caprichosa, estas leyes no tendrían a fin de cuentas sino el efecto de favorecer incumplimientos administrativos, corrupción y chantaje. No es muy dudoso que el informe 15 haya tranquilizado a numerosas personas en los Estados Unidos a quienes su sexualidad inquietaba, mostrándoles que su comportamiento, lejos de ser excepcional, era característico de su grupo. Es decir, que tales encuestas pueden contribuir a extirpar errores de interpretación y prejuicios, pero con el riesgo cierto de sustituirlos por otros, porque el pragmatismo radical no está inmunizado contra toda filosofía inconsciente, ni tampoco contra los lugares comunes.